avión se estrelló contra las Torres Gemelas. CNN vive la noticia. Miles de nuestros niños y jóvenes son víctimas en silencio de hostigamiento escolar, presentado en forma de violencia física, verbal o emocional. Octubre, por cierto, es el mes de la prevención contra el acoso escolar en Estados Unidos, o mejor conocido como bullying. Y es importante que aprendamos cómo prevenir, cómo enfrentar, cómo buscar soluciones a las víctimas de este abuso. Hoy, muy personal, con tres expertas en este campo, la doctora Marisa Azaret, que pertenece a nuestra cadena CNN en español, como nuestra corresponsal médica, y quien es jefa de psicólogos del Miami Children's Hospital, la psicóloga colombiana María Elena López, autora de 14 libros relacionados con la crianza infantil y la familia, y 2 de ellos a propósito de este tema de acoso escolar. Y desde México también tenemos a la escritora y conferencista Trixia Valle, directora de la Fundación En Movimiento contra el Bullying, además Mariela Gallegos, una joven de 19 años que sufrió este acoso y que va a compartir con nosotros su testimonio. Comenzamos ya esta hora de Cala en vivo e interactiva en el aire. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a esta hora en vivo. Es un tema del que se habla muchísimo en los medios de comunicación, también en las redes sociales, y por supuesto espero que ustedes participen a través de @CalaCNN en Twitter, @Cala, y nuestra comunidad en Facebook. Antes de comenzar con el testimonio de nuestros invitados, la reflexión muy a propósito de este tema. Yo quiero que vean esas imágenes que vamos a poner en pantalla, porque justamente esta joven que se ve en pantalla se llamaba Amanda Todd, una estudiante canadiense de tan solo 15 años y quien el pasado 10 de octubre se suicidó debido al acoso virtual o ciberbullying del que era víctima. Como ella son cientos o miles o quizás millones de jóvenes en el planeta que debido al hostigamiento al que se ven sometidos por otros compañeros de escuela intentan quitarse la vida y desafortunadamente en muchas ocasiones lo logran. Según la Asociación Norteamericana de Psicología, 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido las repercusiones de este llamado bullying, lo que los convierte en adultos con una autoestima baja y con un futuro bastante incierto. Y quiero preguntarle, ¿qué tanto conoce sobre este tema? ¿Sabe usted si su hijo está siendo hostigado en la escuela? ¿Cómo prevenir este accionar o, en su defecto, ayudar a mejorarlo? Vamos entonces a de inmediato dar la bienvenida, comenzando acá en nuestra mesa, a María Elena, que es experta en este tema. María Elena, un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente. Gracias. Para mí, qué rico. Gracias por haber viajado desde Bogotá a Miami para participar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, qué rico sol también aquí. Muy en bien. Miami, pero también chévere conversar contigo sobre este tema tan importante. Exacto. Y 2 de tus libros, has escrito 14 sobre el tema de crianza infantil, la familia, pero 2 específicamente son sobre el tema del bullying, del acoso escolar. Partamos de definir qué es el bullying o acoso escolar. Bueno, el bullying es un tipo de violencia que se presenta en la escuela entre iguales, entre pares, entre compañeros. Por eso es tan grave, porque cuando la violencia es el que lo hace tu compañero, el que está a tu lado, el que conversa contigo, el que está en el descanso, pues eso se convierte en algo muy complicado y es un tipo de violencia que se ejerce de manera física, que te golpean, te pegan, pero también te excluyen, también hay rumores, y también agravado un poco el tema con el ciberbullying, que es usar las redes sociales para hostigar, para intimidar, para humillar, para descalificar. O sea que crees, por los estudios e investigaciones que has realizado, que quizás por eso está más presente en la sociedad actual que anteriormente. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Siempre ha existido esa crueldad entre jóvenes y niños, ¿verdad?, de atacarse sin saber esas consecuencias o ignorar esas consecuencias. Pero hoy por hoy las redes sociales a lo mejor han contribuido a que esto esté más en la palestra. Lo nuevo es que es muy preocupante y que la violencia se ejerce con más crueldad, con más viralidad, se expande rápidamente, se potencia básicamente la agresión a través de las redes sociales y se vuelve algo imparable que genera impotencia, que genera estrés y mucha ansiedad y lleva a casos tan extremos como esto, que los niños y jóvenes decidan el suicidio como única salida a este hostigamiento que los invade. Y qué pena que realmente es bastante frecuente que estamos escuchando noticias
sobre estos jóvenes muy que son, alarmante, muy exacto, alarmante. que terminan sus vidas así, porque no encuentran una solución o alguien que les aconseje y les dé la fuerza, la fortaleza de poder enfrentarse. Por ejemplo, de que hay una víctima, el abusado, está el abusador. Pero, María Elena, yo veo acá en tus libros que tú hablas de un tercer elemento, que son los observadores, el observador. Cuéntame un poco cuál es la dinámica del proceso. Que son los testigos, que incluso son los que avalan al intimidador, que lo soportan, que lo estimulan. Y mira que las investigaciones están ahora más orientadas a trabajar con el espectador, que es el que puede minimizar el acto agresivo, que puede bajar. Se ha comprobado, por ejemplo, que las niñas que intervienen en actos de intimidación logran bajar un poco la intensidad, la agresividad. Los espectadores son muy importantes. Generalmente son pasivos porque les da miedo, tienen angustia de denunciar, de favorecer a la víctima, porque se sienten también que pueden ser agredidos. Pero son muy importantes en este proceso porque realmente logran minimizar el efecto de la agresividad. Increíble, porque, o sea, yo creo que todos de alguna manera nos podemos identificar a esa época en que fuimos niños, adolescentes, y de una manera u otra fuimos partícipes de este proceso, ya sea como víctimas, como victimarios o como observadores. Me trae memorias incluso de cosas que viví en la adolescencia. Ahora, muchos padres que están viendo el programa dirán, bueno, quizás nuestros hijos están siendo víctimas directas en este momento de esos abusos escolares, pero no lo sabemos. O a lo mejor no tienen la comunicación con sus hijos, o los hijos no hablan con sus papás por miedo. María Elena, ¿es el miedo algo común en este tipo de casos? Sí, sabes que sí, o sea, callarse es una manera de enfrentar un poco el tema de la intimidación o del bullying. Por eso es muy importante que los niños puedan hablar con los adultos, pero que también los adultos, los padres, los profesores, generen espacios de confianza, conozcan los niños, sepan qué pasa. Cuando un niño muy alegre de pronto está triste, introvertido, callado, algo puede estar pasando. Entonces tenemos los padres que tener un poco la sensibilidad de mirar los niños, de conocerlos, de acogerlos, de escuchar sin hacer juicios. Muchas veces hacemos juicios, ¿por qué no te defiendes? ¿Eres cobarde? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pegas? Si es que si le pegas ojo por ojo, te defiendes y la cosa para. Yo creo que los adultos tenemos que ser más acogedores, mostrarle a los niños estrategias distintas de manejar la agresión, distintas a la violencia. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro. No, violencia no para con violencia, continúa. Pero lo cierto es que la mayoría de los padres, creyendo que le están haciendo un bien en la fortaleza de carácter que debe tener un niño, sobre todo si estamos hablando de un varón, la tendencia es decirle, pues no te dejes, pégale, o no te quedes dado, pégale. Sí, yo creo que no podemos seguir reproduciendo los esquemas de violencia, especialmente en estos países latinoamericanos. Colombia, por ejemplo, estamos permeados permanentemente por la violencia. Tenemos que buscar unas estrategias distintas de manejar el conflicto, maneras más pacíficas, igualmente contundentes. O sea, no quiere decir que un niño se deje y que no importa lo que pase. No, hay que enfrentarlo, pero se puede enfrentar de manera inteligente, racional, planeada. Tienen que intervenir los adultos. Colegio y familia tienen que estar pendientes de los niños, ayudarlos cuando esto esté pasando y darles herramientas para poderlo enfrentar. Regresamos en vivo, una hora interactiva de Cala. Recuerden @CalaCNN para que nos escriban y nos pregunten. Y hay muchos comentarios. Por ejemplo, dice Paula Velázquez, excelente programa, una realidad tan cruda y real. Trabajamos con niños de 10 a 12 años y es una temática bastante preocupante. María Elena, como digo, es una psicóloga, ha trabajado por muchos años, 14 libros publicados en el tema de crianza infantil, familia, y 2 de ellos dedicados a la intimidación escolar o el bullying. Basta ya. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, alguien preguntaba acá que qué se puede hacer con los padres de un niño que es el acosador. Ay, bueno. El agresivo. Sí. Me imagino que lo está preguntando alguien que está del otro lado del problema. Claro. Pues generalmente a los padres les cuesta mucho trabajo asumir que su hijo es intimidador. Nadie quiere saber que su hijo es agresivo y que agrede a otros y que daña a otros. Pero yo pienso que es muy importante que como padres asumamos esa responsabilidad. Los niños que son acosadores lo hacen también porque tienen dificultades, tienen problemas, hay vacíos afectivos, hay algunos rasgos de personalidad que los llevan a esto. Necesitan ser escuchados también como la víctima. Yo creo que necesita tanta ayuda como el niño que ha sido agredido. Necesita ser
también escuchado sin juicios. Los papás a veces decimos claro, agresivo, casi que matón. Necesitamos poderlo escuchar sin decirle juicios, atendiendo al comportamiento. No es bueno, no es generoso, no es amable tratar a las personas así, pero no a él en calificativos y haciendo juicios. Necesita también, necesitamos tener contacto con el colegio para saber si lo ha hecho solo, lo ha hecho en compañía, hay un grupo que está detrás de él, qué es lo que está pasando, hace cuánto ocurre esto. Es muy importante mantener el contacto con el colegio, hacer unos compromisos también con el agresor de reparación, de reflexión, de qué es lo que está pasando, de que se ponga en el lugar de los demás, y también unos compromisos y un pacto de no agresión a otros y de sanciones también. O sea, el niño que agrede también necesita saber que tiene consecuencias, que sus actos dañan a otros y que eso necesariamente a veces tiene una amonestación o tiene una sanción. Así es, me hicieron, pues gracias a esas burlas, como que me hicieron fuerte, y ahora ese pasado lo veo como un chiste. Claro, y qué bueno que para ti sea esa tu realidad, Mariela, porque para mucha otra gente, aún de adultos, no sé, María Elena, si te has encontrado casos de gente en los que esta, digamos, situación no resuelta de ese acoso durante la niñez o la adolescencia ha traído consecuencias de personalidad en la etapa de la adultez. ¿Pasa esto a menudo? Claro, yo creo que una de las consecuencias más duras es que a futuro para la víctima es tanta la agresión a su autoestima, como decía Trixia, a su dignidad, que afecta la relación de pareja, en el trabajo, la confianza en sí mismo, la capacidad de sentirse competente. Por eso yo creo que el trabajo tiene que ser ahí, en el momento que ocurra, para empoderar a los niños, para hacer lo que le pasó a Maritza, no 3 o 4 o 5 años después, sino en el momento, que los niños sientan que se pueden defender, que tienen derecho a ser respetados, que tienen derecho a mantener su dignidad y a poner un límite y a decir no más. O sea, el niño tiene derecho a eso, pero la víctima muchas veces siente que no, que lo merece, que casi que él hace algo para que lo traten mal. No, los niños no hacen nada para ser tratados mal, merecen poner límites y ser respetados. Y eso es algo que hay que decir permanentemente al niño. Por todos lados. Vive la noticia. No se pierdan este próximo fin de semana el especial Vive la Salud con la doctora Marisa Sared de CNN en español con el tema del bullying, acoso escolar grabado en El Salvador. Y bueno, regresamos con la psicóloga colombiana María Elena López, está en nuestra mesa, autora del libro Basta ya, el bullying puede parar, y de la intimidación infantil o bullying, un asunto serio. María Elena, a propósito de lo que Trix estaba hablando, que mencionó los 3 años, y acá Karen Silva García en Twitter dice: ¿cuál es la edad mínima de inicio del bullying? ¿Un niño de 3, 4 años puede ser maltratador? Bueno, ese es un tema un poquito controvertido. Uno pensaría que puede ser más adelante cuando los niños tengan eso que uno llama como uso de razón. Pero yo creo que empieza antes, cuando yo me compadezco por el otro, cuando yo siento respeto, cuando yo logro tratarlo bien. Y eso empieza en casa, desde casi que cuando los niños nacen. Necesitamos educar en tolerancia, en empatía, que es la capacidad de sentir el dolor del otro, en ser asertivo, ser capaz de decir lo que yo quiero y defender mis derechos sin agredir a los demás. Yo creo que esto empieza temprano. Y también los papás logramos identificar actitudes de intolerancia, de irrespeto, prejuiciosas frente a los otros. Yo creo que este trabajo de prevención del bullying empieza muy temprano. O sea, no podemos esperar a la preadolescencia o la adolescencia cuando ya se da, sino que hay que empezar desde muy temprano formando valores y habilidades sociales en los niños. Un poco lo que decía Marisa, resolver pacíficamente los conflictos. Tenemos que desarrollar estrategias de manejar el conflicto. El conflicto atraviesa la vida escolar, hace parte de la vida de los niños, solo que tenemos que aprender a canalizarlo y a evaluarlo de otra manera. Hay una pregunta que quiero poner en pantalla que representa las tantas que hemos recibido en redes sociales durante la hora del programa. Así que pongamos la pregunta. Gracias a todos los que nos han enviado muchos comentarios, muchas preguntas. Ahí está César Granda Correa. Quisiera que hablaran acerca del bullying en la edad adulta. Yo sufro de este. No nos pone la edad, no sabemos qué tan adulto es César, pero ¿quién se anima a contestarla? Trixia, María Elena. Pues yo creo que existe de todas maneras. Es algo que se llama moving, que es acoso en la empresa y tiene que ver con, yo creo que con la misma intención del bullying, que es hacerte daño, hacerte sentir mal, menoscabar tu autoestima, quitarte un poco de empoderamiento, y de alguna manera se identifica cuando te quitan información, no te dejan acceder a las reuniones, te excluyen cuando van a almorzar en la oficina.
y de alguna manera lo que quieren es hacer casi que dejes el trabajo. Entonces yo creo que sí tiene como la misma connotación y yo le diría a esta persona que también tiene que tomar distancia. Un poco más perverso, ¿no? Claro, el bullying entre adultos. Favor, porque además tiene toda la intencionalidad. Claro. Entonces sí creo que también él está en todo el derecho de poner límites, de parar el tema, de empoderarse, también de trabajar en sus propias fortalezas y mirar qué cosas funcionan de él en el trabajo o en la familia donde esté ocurriendo. Vamos a ir a una pausa, la última de publicidad para esta hora. Regresamos con el final y espero escuchar de Trixia, de María Elena y también de Mariela algunas conclusiones sobre este tema, ideas para quedarnos en mente de cómo hacer la diferencia desde un punto de vista o desde el otro lado del problema con el bullying o acoso escolar. Volvemos enseguida. María Elena, mensaje final. Ay, que el bullying es un asunto serio, que no es cosa de niños, que necesitamos tener acciones concretas como las de Marisa, puntuales, trabajar con ellos, creerle a los niños, escucharlos sin juicio, implementar acciones, evaluarlas y hacer ajustes para empezar a trabajar un poco en este tema. Y los libros de María Elena se pueden encontrar en Amazon.com. Gracias a ustedes por la atención y espero que a todos nos haga pensar sobre cómo podemos cambiar esta actitud entre los niños, los adolescentes y ni hablar de los adultos que todavía lo practican. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.